Listo, entonces, de acuerdo a lo que hemos hablado, pues hoy vamos a tomar la sesión para solucionar dudas. Entonces, décimo, punto 5 del taller. Ay, esta cosa. Punto 5 del taller. Ok. Del primer taller. Salud. Entonces, punto 5 de madre. Uf. Punto 5 del primer taller. Pero ese no lo habíamos hecho la semana. No, ni siquiera la semana pasada. Ese no lo habíamos hecho el miércoles. No me acuerdo bien. O sea, este. ¿No lo habíamos hecho el miércoles? Yo tampoco me acuerdo. Sí. Sí, este ya lo habíamos hecho. Eso inclusive está en video y todo. Ah, ok. Pues si quieren lo vuelvo a hacer, pero pues si quieren hacemos otro. Pero pues creería que es mejor hacer otro. Pues sí, hagamos otro. Ok. ¿Cuál? No sé, pero miro. Bueno. ¿Y los otros estudiantes no tienen dudas? El 9 de la guía uno. Ok, miremos el 9 de la guía uno. De la guía uno, a ver qué dice. 9, aquí está. Halla las razones trigonométricas Pues, que determinan el punto B y el ángulo alfa. Ok, ese sí no lo hemos hecho. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer primero? O lo que uno debería hacer primero es colocar esa gráfica, bien sea en lápiz y papel o en GeoGebra. Mejor dicho, representar esto en otro lugar donde yo lo pueda manipular. ¿Listo? Entonces, démonos cuenta que acá nos toma el uno acá como referencia y el uno acá como referencia. ¿Qué significa eso? Significa que cada cuadrito vale una unidad. Entonces, para llegar a este punto B, ¿qué coordenadas tiene el punto B? ¿En X cuánto tiene? No, no porque X1 cogería toda esta parte, ¿sí? Pero pues el B está acá, el B está acá. Efectivamente, el uno tiene en coordenada X 2, entonces el punto B tiene coordenadas 2 en X y en Y cuánto. Y igual a 3, pero, aunque son 3 unidades, tenemos que recordar que en el plano cartesiano, en el eje Y hacia arriba es positivo, hacia abajo es negativo. Lo mismo en el eje X. Hacia la derecha es positivo, hacia la izquierda es negativo. ¿Listo? Entonces, ese punto B está determinado por las coordenadas 2, menos 3. ¿Listo? Tenemos que hallar, ¿qué es lo que nos pide el ejercicio? Hallar las razones trigonométricas y el ángulo. Razones trigonométricas y el ángulo. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Listo? Pues hagámoslo.
aquí, GeoGebra. B2 menos 3, ¿listo? Entonces el punto 2 menos 3, ¿cómo lo coloco aquí en el plano cartesiano? Hago una perpendicular en el eje X que pase por 2 y hago una perpendicular al eje Y que pase por menos 3. ¿Cuál es el punto que me interesa a mí? La intersección de esas dos rectas. Ese punto que se me genera es el punto B 2, menos 3. Inclusive acá GeoGebra lo muestra. El punto de intersección C es la coordenada 2, menos 3, que es lo que estaba buscando. Listo. Además de eso, voy a generar un segmento. Y eso no es todo lo que me da la gráfica, ¿no? Des en cuenta que la gráfica también me dice cuál es el ángulo que tengo que buscar. El ángulo que tengo que buscar no es este, tampoco es este, sino que el ángulo que busco es todo esto. ¿Listo? Entonces eso también, si quiero lo coloco en mi representación, si lo estoy haciendo en el cuaderno, en una hoja o acá en GeoGebra, también lo hago. Entonces el ángulo es el que va de acá a acá. Perdón. Ángulo. Ay, fue madre. Ángulo que va desde acá hasta acá hasta acá. De aquí a aquí a acá. Ese es el ángulo que... Ah, no, perdón, no hasta ahí. Ese es el de 270. De acá a acá a acá. Chicos, ¿están bien? Bueno. Listo, ya tengo la representación. Vuelvo a rectificar. A ver si sí o si me comí algo. No. Listo, entonces tengo el plano cartesiano, el segmento. Bueno, claro que eso es un vector inclusive. No es un segmento, sino es un vector. ¿Por qué sé que es un vector? Porque acá tiene una flecha. Eso no es un segmento, sino una flecha. Entonces tiene una dirección y un sentido. Pero bueno, eso es física. No nos enfoquemos en eso. ¿Listo? Entonces. Con este color. ¿Qué figura geométrica es esta? Esta que se me forma acá. Un triángulo. Un triángulo, ¿cierto? Y no solamente un triángulo, sino que es un triángulo rectángulo. Como es un triángulo rectángulo, puedo hallar razones trigonométricas. ¿Listo? Entonces, ¿este lado cuánto mide? Menos 3. Ok, entonces pongámosle cuidado que acá hay dos conceptos que tenemos que tener en claro. Una cosa es la coordenada del punto en y otra cosa es cuánta distancia hay de un punto a otro, ¿sí? Las coordenadas pueden ser o positivas o negativas, dependiendo el lugar donde yo lo coloque. Pero todas las distancias siempre van a ser positivas. Que acuérdense que de ahí es donde sacamos el valor absoluto. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, aunque la coordenada acá en Y es menos 3, la distancia en este punto es igual a 3. La distancia de aquí a acá es igual a 3. ¿Listo? De igual forma, ¿cuál es la distancia de acá a acá? 2. 2. Excelente. Muy bien. La distancia de aquí a acá es de 2. ¿Listo? O sea que a fin de cuentas lo que yo tengo es este triángulo. Así. Acá mide 2. Acá mide 3. ¿Listo? ¿Será que con esto puedo hallar razones trigonométricas o no? ¿O me falta algo? ¿Lo puedo Te hacer? falta la hipotenusa, ¿no? ¿Listo? ¿Cómo hallamos la hipotenusa? No lo sé, déjame pensarlo. Ok. Ahí lo haríamos de como si fuera hacer el coseno de seno sobre coseno da
la tangente que viene siendo la hipotenusa, o lo hacemos por el teorema de Pitágoras o por ninguno de los dos. Te faltó hallar otra, te faltó decir otra opción, Valentina. Dijiste o está uno, o está los dos, o no son ninguno. La opción que te faltó fue ambos. Y en este caso es ambos. ¿Por qué? Porque si cojo cateto opuesto sobre cateto adyacente, tú me dices que se saca la tangente. Entonces ya tendría una función trigonométrica, una razón trigonométrica. Por otro lado, si saco el teorema de Pitágoras, hallo la hipotenusa. Entonces estoy atacando el problema por dos lados. Entonces se tienen que hacer las dos cosas. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿cuál hacemos primero? Pues yo creo que sería más fácil la del teorema de Pitágoras. Ok, listo. Ángela y Valentina entonces están diciendo eso. Entonces vamos a hacer teorema de Pitágoras. Recordamos que el teorema de Pitágoras es la hipotenusa al cuadrado es igual al lado uno al cuadrado más el segundo al cuadrado. ¿Listo? Carol, hazme un favor. Cuando acabemos este ejercicio, me recuerdas hacer el punto 11 de la guía, ¿listo? Por si se me llega a olvidar. ¿Listo? Nadie más me ha pedido puntos, entonces listo. Va este y después el 11.1. ¿Listo, Carol? Bueno. Entonces empezamos a reemplazar, ¿no? H al cuadrado, ok, con gusto. Es igual a 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Listo? Es decir que h al cuadrado es igual a 4 más 9, ¿no? ¿Cuánto es 4 más 9? 13, profe. Listo, muy bien, Sara. Ok. Entonces h, porque h al cuadrado, bueno, aunque ustedes ya tienen esto claro, pero h al cuadrado es esto, ¿no? Lo que mide 13 es este cuadrado precisamente que se forma. No necesito el cuadrado, necesito el lado. Por ese motivo, tengo que sacar la raíz cuadrada. ¿Listo? Entonces, h es raíz de 13. ¿Listo? Yo prefiero dejar ese número así, porque pues no lo puedo descomponer ni nada. Y pues en aproximación decimal me queda como 3,605. Pero vuelvo y digo, yo prefiero dejar la hipotenusa como raíz de 13. ¿Listo? Si ustedes quieren dejar una aproximación decimal, pues con tal de que le coloquen el símbolo de aproximado, pues no hay lío. ¿Listo? Ok, ya tenemos una parte del problema. ¿Listo? La segunda, pues ya la había dicho Valentina. Entonces, como este es el ángulo que nos toca hallar, ¿no? El ángulo alfa. Pero pues para solucionar ese problema, también tengo en cuenta el ángulo beta, ¿no? Porque pues es el que está dentro del... El que está dentro del triángulo, ¿no? Y con ese es la razón trigonométrica que estoy buscando. ¿Listo? Entonces, con respecto a B, con respecto al ángulo beta, perdón, este cateto sería opuesto o adyacente. El Opuesto. adyacente, profe, creo. El opuesto. Es el opuesto. ¿Por qué es el opuesto? Porque es el que queda frente al otro. Entonces este es el cateto opuesto. El adyacente, acuérdense que significa, cuando uno habla de algo adyacente es algo que le queda al lado. ¿Sí? Adyacente es el que le queda al lado. Entonces este es el cateto adyacente. ¿Listo? Y pues ¿para qué me interesa eso? Porque la tangente del ángulo, en este caso beta, porque alfa queda fuera del triángulo, es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Sí? Es decir, que la tangente de ese ángulo en específico, bueno, beta, acuérdense, beta, es igual a 3 medios. ¿Listo? Entonces ya tenemos una de las 6 razones trigonométricas. Tangente de beta es igual a 3 medios. Voy a revisar de nuevo el ejercicio para ver si estoy haciendo lo que me está pidiendo. El ejercicio dice: halla las razones trigonométricas que determinan el punto beta y el ángulo alfa. El punto B, perdón, y el ángulo alfa.
Listo. Entonces ya vamos una de las 6 razones. Con esta automáticamente sale otra razón trigonométrica. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? A ver, chicos, ¿cuál es? No sé. ¿En serio? ¿El coseno? No, ¿La cotangente? la cotangente. De una vez con la tangente puedo sacar la cotangente. ¿Listo? La pregunta es, ¿cómo me queda la cotangente? Si la tangente de beta es igual a 3 medios, la cotangente de beta entonces, ¿cuál es? 2/3, creo. Excelente. Es 2/3, porque es la razón inversa a la tangente. La razón inversa de la tangente a la cotangente y pues invierto la división. Listo. Nos faltan 4 razones y para eso necesito la hipotenusa. ¿Listo? Entonces primero vamos a hacer entonces el seno. Entonces el seno de beta. ¿Cómo se saca la razón del seno de beta? ¿Cuáles son los dos lados del triángulo que se dividen? ¿Cuál sobre cuál? ¿Cómo? Vamos a hallar seno. Pero para hallar seno, ¿cuáles son los dos lados del triángulo que divido? ¿Cuál y cuál? La hipotenusa y el cateto opuesto. Sí, pero en ese orden. O sea, No, el cateto opuesto sobre la hipotenusa. bien, entonces cateto opuesto habíamos dicho que era 3 y la hipotenusa era raíz de 13. ¿Sí? Esto es lo que hablábamos la otra vez de racionalizar. Ustedes pueden dejar 3 sobre raíz de 13. Pero es que dejar la raíz cuadrada en el denominador, pues es muy cansón de operar. Entonces, otra forma de escribir esto es 3 raíz de 13 sobre 13. ¿Sí? Hay otro número más, pero el denominador me queda con número entero. Entonces, otra forma de escribir seno de beta es 3 raíz de 13 sobre 13. ¿Listo? Bien. Hallo coseno. ¿Cómo me quedaría entonces coseno de beta? Entonces, ¿cómo te quedaría qué? El coseno. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Bien. Y en este caso el cateto adyacente pues habíamos dicho que era 2 sobre raíz de 13. Lo mismo, puedo racionalizar ese denominador para que no me quede dividido algo en un irracional. Entonces esto me queda 2 raíz de 13 sobre 13. ¿Listo? Y ya tengo 4 funciones trigonométricas, 4 razones trigonométricas, perdón. ¿Por qué sobre 13? Porque eso es racionalizar. ¿Cuál es la diferencia? En que acá en esta primera parte los denominadores son irracionales, ¿sí? Pero para yo quitar ese irracional, tengo que multiplicar todo sobre raíz de 13 y raíz de 13. Ah, ok. Entonces, acá abajo queda 13 y arriba queda el raíz de 13. Esa es como la forma de racionalizar eso. Dejo las dos iguales porque pues de ambas se puede, con ambas expresiones, o sea, con esta o con esta, se puede trabajar. Igual acá, con esta o con esta se puede trabajar. Cualquiera de esas dos es válida. Falta la secante y la cosecante, ¿verdad? ¿Listo? Entonces hallemos cosecante, que es la razón inversa del seno. Entonces la cosecante del ángulo beta, ¿cómo quedaría? Quedaría 13 sobre 3 raíz de 13. Ujú.
Pero entonces lo mismo, si yo dejo acá, o sea, tú estás viendo esto, tú estás viendo esta parte, y de pronto más de uno lo está haciendo. Entonces, si yo lo invierto, me queda 13, efectivamente, como dijo Valentina, dividido entre 3 raíz de 13, ¿sí? Pero pues acá el denominador me queda muy maluco. Entonces, para hallar esa cosecante, sí me conviene más bien mirar este. ¿Por qué? Porque como lo invierto, esto me queda raíz de 13 sobre 3. Me queda mucho más sencillo colocarlo ahí. ¿Sí se dan cuenta? Que era mucho más fácil colocar esto que Sí, señorito. lo otro. Bueno, ok. Bien, finalmente falta la secante. Entonces sería lo mismo, raíz de 13 sobre 2. Listo. Raíz de 13 sobre 2. ¿Listo? Entonces ya tenemos una parte del ejercicio. Ya tenemos las 6 funciones, las 6 razones trigonométricas. No son funciones, son razones. Ya las tenemos acá. Pero me falta algo. ¿Qué es lo que falta de ese ejercicio? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? No, ahí están las 6, ¿no? ¿Pero qué me pide el ejercicio? Muy bien, Sara. El ángulo. Porque el ejercicio me pide también el ángulo. Entonces acuérdense, chicos, comprensión lectora. Siempre que me vaya a enfrentar a un problema, miro qué es lo que me están pidiendo. Y acá dice, halla las razones trigonométricas, como dice Valentina, ya lo hallamos, ya las hallamos, que determinan el punto beta y el ángulo alfa. Bueno, bueno, aunque hablando de comprensión lectora, no, el que la están barrando soy yo. Ahí solamente dice, halla la... Es que está mal redactado. Porque eh, yo puedo decir solamente que acá dice las razones que determinan el punto y el ángulo, ¿sí? Esa es una forma de leerlo. Otra forma de leerlo es hallar las razones trigonométricas que determinan el punto beta, coma, y su ángulo. ¿Listo? Vamos a hallar también el ángulo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se halla el ángulo? Necesito hallar alfa, ¿cierto? Ese es el que necesito hallar. Necesito hallar este de acá. Ese es el que necesito hallar. Alfa. Pero yo hallé las razones trigonométricas de beta. ¿Sí? Entonces voy a hallar el ángulo beta. ¿Hay alguna forma de que yo halle cuánto mide exactamente beta? Con lo de Pitágoras, no. Pitágoras lo que me establece son los ángulos. Y eso es en lo que ustedes han patinado mucho. Entonces, ¿cómo es que yo hallo, cómo yo hallo eso? Escojo cualquiera de de estas 6 funciones. Cualquiera de estas 6 razones, perdón. Preferiblemente una de estas 3. Entonces, ¿cuál escogemos? ¿Seno, coseno o tangente? ¿Cuál prefiere? Pues con la tangente sería más fácil, ¿no? Ok, entonces voy a colocar eso acá otra vez. La tangente de beta. Tangente de beta va a ser igual a 3 medios. ¿Listo? Pues como ya hallamos esta parte del ejercicio, lo voy a borrar. ¿Listo? Bien. Y vamos a hacer este. Entonces tangente de beta es igual a 3 medios. Entonces acá para hallar beta, lo que tengo que hacer es beta es igual a la tangente a la menos 1 de 3 medios. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Sí? Hallar la función inversa. ¿Listo?
Entonces, ¿cuánto es tangente a la menos 1 de 3 medios? ¿Cuánto es? Cómo es que se dan cada tangente a la menos uno en la calculadora? Busca la tecla que dice tan y busca la Ajá, tecla que dice shift. Y shift ajá. y shift tan y esa te da tangente a la menos 1. Ok. Ok, Santiago, 56,3 aproximado. O sea que beta es más o menos 56,3. ¿Listo? Pero, vuelvo y recuerdo, 56,3 es lo que vale este ángulo beta. Y el que necesito hallar es este ángulo alfa. Entonces, ¿cómo hago para a partir de beta hallar alfa? Es decir, hallamos fue este de acá, ¿no? Este fue el que hallamos. Este es el que vale 56,3. ¿Alguna idea para hallar el ángulo alfa, que es el que necesitamos de verdad? El ángulo en sí, ¿cuánto es que tiene que medir con todos sus lados sumas? ¿Cuál ángulo, Valentina? ¿O a qué te El refieres? triángulo, diré. ¿El triángulo? Ajá. Mm, la suma de los tres lados de un triángulo siempre es 180. Ok. La suma de los ángulos de un triángulo es 180, sí. El ángulo debe estar aproximadamente de 33,7. El ángulo alfa. 33,7. ¿Cómo hiciste? En la calculadora, ¿Pero qué pues el hiciste? 180, pues el 180 que es lo que miden, lo que debe medir la suma de los tres lados, ¿verdad? Ajá. Menos el 90 que ya tenemos, porque es un triángulo rectángulo, Sí, menos el 56,3 que sí. es el lado que acabamos de hallar, y le da igual, y pues me da el número restante que es el 33,7. Lo que tú hallaste entonces, Valentina, fue este ángulo. Este ángulo de Ajá. acá es gamma igual a 33,7. Y pues está bien. Y efectivamente, este ángulo vale 90 y todos estos tres valen 180. Eso es lo que miden esos tres ángulos, la suma de esos tres ángulos, ¿sí? Pero lo que necesitamos hallar es este de acá. Ah, no, eso sí ya no sé. ¿Listo? Lo único, Valentina, es que la medida de este ángulo de acá a acá es la misma medida de acá a acá. Es la misma. O sea que este pedacito vale 33,7. ¿Sí? Ya no lo entendí. Mm, ¿Qué fue lo Ya, que ya hice ahí? entendí. ¿Sí? Para los que Y no. ya. Este triángulo de acá que se forma es exactamente, tiene la misma medida que este ángulo de acá, que este triángulo de acá. Son el mismo triángulo, ¿no? Entonces, acá hay un ángulo recto, acá hay un ángulo recto. Entonces, como tiene que ser exactamente el mismo triángulo, se tienen que corresponder los ángulos también. La medida de sus ángulos tiene que ser la misma. ¿Sí? Naturalmente, este ángulo es más grande que este y este es más grande que este, ¿no? Entonces ahí como que se invierten y la medida de este ángulo de acá es la misma que este ángulo de acá y la medida de este de acá es la misma que este de acá. Eso fue lo que hice ahí. Otra forma de verlo es que Valentina, a fin de cuentas, restó 90 menos 56,3, ¿sí? Y le dio 33,7. Pero ese 90 también se ve reflejado acá. Que este ángulo, todo este ángulo, también es recto.
Este ángulo es recto. O sea que si yo le resto 90 de todo este ángulo a 56,3, me da como residuo, como resultado, 33,7. Entonces es el mismo ángulo. Pero volvemos a nuestro ejercicio. ¿Listo? Tengo que hallar es todo este. Entonces, ¿cuánto vale ese? ¿Cómo podemos hacer para hallarlo? Si nosotros hiciéramos la misma línea que está en el cuadrante 4, en el resto de los cuadrantes, ¿serviría para algo? Podría servir, sí, claro. O sea, tú dices esto, hacer esta línea acá, pero acá ¿cómo la hacemos? En el cuadrante 1 y en el 3, ¿cómo lo haríamos? Derecha, así como Sí. está uniendo exactamente así en toda la mitad. Ok, es una buena idea, pero hay otra forma mucho más rápida de hacerlo. ¿Cuánto mide este ángulo? 90, Y este, 90, y este, 90, y este. 33,7. Entonces, ¿cuál es la idea que yo les propongo? Tenemos este ángulo de acá que está marcado de esta forma, ¿cierto? Y tenemos que hallar cuánto mide esto. Hallar ese ángulo, ¿sí? Hallarlo todo completo es lo mismo que hallar partes y sumar esas partes, ¿sí? Es lo mismo. Otra vez, ¿a qué me estoy refiriendo? Hallar cuánto mide todo esto es lo mismo que hallar este, sumarle este y sumarle este. Entonces, ¿cuánto daría eso? Por eso les digo, entonces uno acá que analiza. Acá este vale 90, ¿no? Este vale 90, este vale 90 y pues este vale 33,7. Entonces, si yo quiero mirar toda esa vuelta que da, pues sume estos cuatro números. Según mi calculadora, da un aproximado de 303,7. 303,7, ¿sí? Yo creo que más de uno se dio cuenta acá que el ángulo alfa GeoGebra ya lo daba. Pero pues acá hay un punto D que estorba. Entonces, mírenlo acá, miren la etiqueta del ángulo alfa. 303,69 grados. Que pues aproximado también es 303,7. ¿Sí? Eso es lo que me dice ángulo alfa. Pero bueno, más que importarme ahorita en este momento cuánto mide ese ángulo, me interesa saber si comprendieron de verdad cómo es que se halló ese ángulo. Entonces ustedes me ¿Ese dirán, ángulo cuál? ¿El verde? ¿El completico? el completo, sí, este. Bueno, conéctense otra vez, chicos, porfa, que ya se va a desconectar esto. Bueno, entonces mientras tanto voy a mirar cuál fue el que me dijo Carol. 11 guía 1, listo, 11.1. Ya miramos el 11.1. Listo, por ahí está Carol. No, no ha entrado. Mientras tanto, ¿alguna duda con el ejercicio que acabamos de hacer o no? ¿Listo? ¿Ninguna duda? No. Bueno, entonces Carol, tú me decías el ejercicio 11, ¿no? Vamos a mirar entonces el ejercicio 11. 11. Calcular el coseno de alfa si se sabe que seno de alfa es igual a raíz de 3 sobre 2 para un ángulo alfa en el primer cuadrante.
Ese ejercicio se puede hacer de dos maneras. Y las dos ya las hemos visto en clase. Eh, Quitemos esta vista, dejémosla acá. Listo, perfecto. Bueno, entonces ya como acabamos este ejercicio, este lo voy a borrar. Listo. Necesito que me digan esto, chicos. ¿Alguna vez acá en trigonometría hemos visto el número raíz de 3 sobre 2 en alguna parte? ¿Raíz de 3 sobre 2 lo hemos visto en algún lado? Ahorita lo estábamos haciendo, ¿no? Sí, pero ahorita raíz de 3 sobre 2 no lo tomamos, sino que el número que nos dio fue raíz de 13 sobre 2. Pero vuelvo y pregunto, raíz de 3 sobre 2 no lo hemos visto en ninguna, lo hemos visto en alguna parte de esta clase en todo el año. Sí, ¿En dónde? en el cuadrito ese donde están los, ¿cómo se llaman los ángulos? De 0, 30, 45, 60 y 90. Excelente, Juan David. Entonces esa es una forma de hacerlo, ¿listo? Sencillamente, yo entonces ya empiezo a relacionar que tengo 5 ángulos fundamentales, que son a los que se refiere Juan David. Muy bien, excelente. Entonces, con eso yo puedo generar la tabla de seno, coseno y pues tangente. Pero pues tangente no lo están pidiendo, entonces no lo voy a hacer. Recordemos cómo se hace esa tabla. 0, 1, 2, 3, 1. Coseno es al revés. 1, 3, 2, 1 y 0. Raíz, 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 raíz. Y al final dividido entre 2, dividido entre 2, dividido entre 2. Dividido entre 2, dividido entre 2, dividido entre 2. Como el 1, la raíz de 1 es 1, entonces puedo quitar acá esta raíz de acá y esta raíz de acá. ¿Listo? Y tengo pues mi tabla. Y como dice Juan David, acá me dice que seno de alfa es igual a 3 medios. Entonces miro acá en la tabla donde seno de alfa es igual a 3 medios. ¿Para qué ángulo ese seno es así? ¿Para el ángulo de cuánto? Uy, creo que Laura iba a decir algo, pero no la escuché bien. Creo. Pero uno de 60. De 60. Muy bien, Laura. El seno de 60 grados es el que me da raíz de 3 sobre 2. ¿Pero qué me están preguntando? Coseno de alfa. Pregunta, ¿tengo que calcularlo? O sea, pues el ejercicio me dice que me toca calcularlo, pero en este momento tengo necesidad de hacerlo. Aparece en medio, ¿no? Muy bien, Laura. Entonces, efectivamente acá ya me aparece el coseno del ángulo. ¿Qué cuánto es? Un medio. O sea que la respuesta de este ejercicio es coseno de ese ángulo es igual a 1/2. ¿Listo? Pero entonces en este momento ya sabemos que el alfa que me da es de 60 grados. Solamente me falta validar si ese ángulo queda en el primer cuadrante o si no. Entonces para eso tengo el plano cartesiano y yo me acuerdo que los ángulos en el plano cartesiano se empiezan a graficar así, en esta forma, ¿sí? Y pues los 60 grados me quedan como por acá, precisamente en el cuadrante 1. Como está en el cuadrante 1, pues ya tengo solucionado el ejercicio, porque cumple las dos cosas que me piden. Por una parte, el seno de ese ángulo tiene que ser raíz de 3 sobre 2. Por la otra, el ángulo tiene que estar en el primer cuadrante. Entonces esa es una forma efectiva de hacerla. Entonces, no sé, sobre todo Carol, que fue la que me dijo que explicara ese ejercicio, no sé si les quedó claro o no, o si hay alguna duda. Ustedes me dirán.
Pero ¿cómo pondríamos el ángulo A en el primer cuadrante? El ángulo ya está en el primer cuadrante porque el ángulo es de 60 grados, ¿sí? Inclusive, venga, lo hacemos acá con GeoGebra. Voy a colocar acá un punto, y me va a decir cuánto quiere que mida ese ángulo. Yo le voy a colocar acá que yo quiero que me mida 60 grados. ¿Listo? Me dice sentido antihorario o sentido horario. Los ángulos, ¿cómo dijimos que se hacían? ¿En sentido antihorario o en sentido horario? O sea, del reloj analógico, de las manecillas del reloj. El ángulo se forma igual que la forma en que mueve las manecillas o de la forma contraria. Ay, no me acuerdo. Ok. De la forma antihoraria. Porque cuando ustedes miran un reloj de manecillas, un reloj analógico, las manecillas van hacia abajo y después suben. Y acá en los ángulos vas al revés, va desde arriba y después baja. Entonces, bueno, acá me genera este ángulo de aquí, 60 grados. ¿Sí? El ángulo de 60 grados está en el primer cuadrante. Es este de aquí. Entonces, por eso es que digo que ya cumple las dos características. Ese ángulo está Ah, ahí. ok, ok. ¿Listo? Carol, ¿cómo vas? Carol. Esta china no me contesta. Debe estar escribiendo por el chat, ¿no? No. ¿Será que está haciendo otra cosa? O de pronto está copiando. Bueno, ¿será? Bueno, no sé. La ley dice que hay que No, dar. profe, es que me sacó de la clase. Es que tengo el internet súper malo y súper lento. Ok, Carol, pero entonces si alcanzaste a ver la explicación o no. Sí, profe, sí. ¿Y la entendiste? Sí, ya estaba poniendo cuidado. Sí. Ok, listo, Carol. Vale. Gracias por responder. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? Vale, gracias. Bueno. No. Entonces, bueno, si no es así. Ah, ok. Bien, Laura. Ok. Casi digo que ya no más. Pero bueno. Hagámosle, Laura. ¿Me puedes dar un ejemplo del 13? Pero es que el 13 ya les he dado. Creo que ya los hemos hecho todos. Esos están en videos. Pero bueno, hagámoslo. A mí se me hace que no me están poniendo cuidado en la clase. Y que están dejando es que... Claro que no todos, ¿no? Pero sí algunos. Están dejando que pase el tiempo para calificar asistencia y ya. Ojalá no sea así, chicos. Y ni siquiera porque me pongan o no cuidado, sino porque a fin de cuentas los únicos que se afectan al trabajar de esa forma son ustedes. Pero bueno. Pues Laura, dime tú, ¿cuál de los cuatro quieres que haga? Porque los cuatro ya los he hecho. Entonces tú me dirás cuál hago. ¿De qué punto? ¿El 13? Sí, Laura, tú. Sí, el 13. Estoy hablando es por... Pues ustedes son los que me participan. Pues como voy a decir que no me ponen cuidado si todos ustedes son los que me participan. Entonces tranquila, Laura, no lo estoy diciendo por ti. El A. Entonces el A es tangente del ángulo alfa por el coseno del ángulo alfa entre coseno de alfa por seno de alfa. Una división, que es una fracción, en la cual hay multiplicaciones en el numerador y en el denominador. Hay multiplicaciones, mírenlas acá. Estas razones, esas funciones trigonométricas se están multiplicando. Como se están multiplicando, puedo cancelar términos semejantes. Entonces los cosenos se me van. ¿Listo? Entonces, como ya se me fueron, ¿cómo queda? Queda tangente del ángulo
alfa sobre seno del ángulo alfa. ¿Sí? Ahora, Sí. tangente, esto lo puedo escribir de esta forma. Esto lo puedo escribir como tangente, esto es igual a tangente del ángulo dividido entre el seno del ángulo, ¿no? Porque pues la fracción es una división. ¿Sí? Entonces, tangente del ángulo es igual a seno del ángulo sobre coseno del ángulo, ¿no? Por razones trigonométricas. Dividido entre seno del ángulo. ¿Listo? Y esto, pues es una división de fracciones, la hago en cruz. Esto lo podría haber hecho acá por la ley de la oreja, pero pues a mí me gusta más hacerlo así por fracciones en cruz. Entonces este multiplicado por este me da el de arriba, el numerador, o sea que esto es igual a seno de alfa, sobre, y este multiplicado por este me da el resultado del denominador, o sea seno de alfa por coseno de alfa. ¿Listo? Entonces, acá puedo cancelar seno y seno. Entonces, en el denominador es claro que me queda el coseno de alfa. Pero acá queda un número 1, porque como estoy multiplicando, el módulo de la multiplicación es el 1. ¿Sí? ¿De dónde salió el 1? ¿Cuál 1? Espera un momento. ¿Este 1 o este 1? El primero. Este de acá. Convertí esta convertí la razón. Es que yo tengo que dividir esto, ¿no? Tengo que dividir seno de alfa sobre coseno de alfa entre seno de alfa. Entonces, como esto es una división entre fraccionarios, tengo que convertir este número a una fracción. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues esto lo divido entre 1. Eso es lo que yo hago para poder... Uy, ¿qué pasó? Bueno, lo divido entre 1 para convertir esto a dos fracciones y ahora sí poder hacer la división entre dos fracciones. ¿Listo? Bueno, chicos, 8:15 y ustedes tienen clase. Entonces, chao, nos vemos la semana entrante, juiciosos. Bye. Chao, Chao. profe. Bueno, ok, chao. Los voy a cortar de una vez porque ya se hizo tarde. Chao.